Dando continuidad al tema 7, que corresponde a el flujo de agua en la masa de suelo, continúo con la parte 5. Respecto a las redes de flujo, como veníamos hablando en la parte anterior del desarrollo de todo este tema, las redes de flujo no es otra cosa sino un método gráfico, ¿sí? Un método gráfico que permite resolver los problemas del flujo de agua en la masa de suelo. Acá les presento una red de flujo, ¿sí? En esta red de flujo podemos observar lo siguiente. Podemos observar que tenemos una masa de suelo, la de color verde, verde degradado. Tenemos una carga de agua sobre ella, puede ser una presa, una piscina, y tenemos un elemento de contención, ¿sí? O un elemento frontera, una frontera que es este elemento marrón, ¿sí? Que restringe la ubicación del agua y que tiene contacto directo entre agua y suelo. Las redes de flujo es esta representación gráfica de cómo se filtra el agua a través de la masa de suelo, ¿sí? Y al determinar el comportamiento que ésta sigue, podemos desde el punto de vista de ingeniería evaluar muchas condiciones que garanticen la seguridad del elemento que se va a construir o la estabilidad del suelo que está actuando como fundación, ¿sí? de ese elemento de obra civil. En el análisis de las redes de flujo nos interesa analizar puntos específicos, ¿sí? Como puntos críticos. Nos interesa analizar los puntos de salida y todo ello en función del coeficiente de permeabilidad que presente o que tenga el suelo que va a estar sujeto a este flujo de agua. Dentro de los procedimientos a seguir para la construcción de una red de flujo se definen las condiciones de frontera. Como les dije, las condiciones de frontera son aquellas condiciones en la zona donde en lo posible se impide el paso directo del agua, y como su palabra lo dice, es una frontera entre los diferentes materiales, ¿sí? Que componen el sistema. Existe una frontera entre la carga de agua y el suelo. Esta frontera. También hay una frontera entre el suelo y la superficie y el elemento que se construya, que se disponga para impedir o para dividir la zona donde se ubicará la carga de agua y el suelo como tal. Es importante mencionar en una red de flujo, es importante definir y graficar las familias de curvas ortogonales que satisfacen la ecuación de Laplace, es decir, las líneas equipotenciales, que son las líneas de color naranja que ustedes visualizan acá, estas donde estoy pasando el cursor, el láser, estas líneas, y son aquellas líneas que a lo largo de todo su recorrido tienen la misma caída de potencial, ¿sí? La primera línea equipotencial que se define es la línea
que hay en la interfaz o en la frontera entre la carga de agua y la masa de suelo, es decir, la línea cero, así se identifica. Posteriormente vamos a trazar más líneas equipotenciales de tal manera que busquemos en lo posible generar cuadrados curvilíneos cuando éstas se intersecten con las líneas de flujo. Entonces las equipotenciales son estas. Iniciamos con la 0 y vamos dividiendo la zona de contacto de la frontera, preferiblemente en partes iguales, para obtener cuadrados curvilíneos, ¿sí? Acá, hasta la línea 7, que es el contacto final entre la superficie y la masa de suelo. También en una red de flujo vamos a graficar las líneas de flujo o de corriente. Son aquellas líneas que definen la trayectoria que va a tener el agua, ¿sí?, cuando se filtre por la masa de suelo. Observemos estas líneas que son las de color azul. Entre cada dos líneas de flujo, aquí la primera línea estaría ubicando, vamos a decirlo así, la posición de la línea frontera, la que yo les resalté de rojo. Aquí la gota más cercana a esta frontera, su tendencia va a ser a bajar, y luego de superada la restricción, ya sea de concreto o de cualquier elemento que ahí se disponga, la gota tiende a subir, ¿sí? Entonces, esa la podríamos definir como la primera línea de flujo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a definir, vamos a trazar líneas de flujo de manera tal que cuando se intersecten con estas líneas equipotenciales generen los cuadrados curvilíneos. Observen que en cada una de estas intersecciones lo que se busca es la perpendicularidad, ¿sí?, que sean líneas perpendiculares. Y gráficamente, si medimos aquí el ángulo, va a estar en el orden de 90 grados. Está acá, este ángulo, este ángulo, este ángulo y este ángulo. Cuando ustedes vayan a realizar el trazado, traten lo posible que en esas intersecciones se logre esa perpendicularidad, ¿sí? Acá se puede presentar. De repente hay lugares donde está un poquito más curvo, entonces ya depende de nosotros tratar de suavizar esa curva de manera tal que sí se cumpla, que sean ortogonales. Se recomienda, les explico, entre dos líneas de flujo se genera un canal de flujo, todo este canal de flujo. Por acá, por cada canal de flujo va a circular el mismo diferencial de caudal, ¿sí? Si tenemos tres canales, uno que es entre la línea frontera y esta línea de corriente, un canal, dos entre esta línea de corriente y esta línea de corriente, dos canales, y tres entre esta línea de corriente y ya la zona impermeable, otra línea frontera, el tercer canal. No vamos a lograr tener cuadrados curvilíneos en esta zona, lógicamente, ¿verdad? Pero si buscamos que sea que en esta zona donde ellas se intersecten como tal, obviando los extremos, esa red sea de esa característica, ¿sí? Entre cada canal pasa un delta Q igual, ¿sí? El caudal que circula por este canal es igual al caudal que circula por este canal, y va a ser equivalente al que circule por este canal, ¿sí? Eso es importante que ustedes lo sepan.
¿Cuántos números de canales? Bueno, se recomienda que en un buen trazado de red ese número de canales sea entre 3 y 5 canales. No más de 5, ni menos de 3, para que haya cierta proporcionalidad. Y el número de líneas equivalentes puede ser hasta 10 líneas. 10 líneas es un buen número, ¿sí? Recuerden que eso ya depende de la persona que la esté ejecutando. Pero esas son las recomendaciones que se establecen. Bien. Observemos, por favor. Acá tenemos el trazado de esta red de flujo. Vamos acá a ver como un conjunto de pasos, ¿sí? Que se deben ejecutar. Primero, dibujar la región de flujo a escala apropiada. ¿Cuál es la región de flujo? Todo, muchachos, todo. El elemento de contención, la restricción que vamos a tener, que va a servir como contención a la carga de agua que tenemos acá, ¿sí? Imaginemos que es una presa de agua, ¿sí? Bien, entonces todo este espejo de agua va a estar contenido por este elemento de concreto, pudiese ser en este caso. Ok, entonces todo debe estar a escala. Si acá me indican que hay 10 metros de profundidad y me dice que la base superior de este elemento es 8 metros, toda la escala que manejamos tiene que ser apropiada, ¿sí? La misma escala para todo el dibujo. Entonces acá está el elemento de restricción, la carga de agua y el suelo, que va a estar sujeto a un proceso de filtración de agua. Entonces acá, bajo estas condiciones, dibujamos la red de flujo, ¿sí? ¿Qué vamos a definir en el primer momento? Bueno, vamos a indicar las fronteras. ¿Cuáles son las fronteras? Esta, porque es la línea frontera entre la carga de agua y el suelo. Acá bajamos, esta es una frontera. La frontera va a estar en contacto con el suelo, ¿sí? Es muy importante con el suelo, porque aquí vamos a analizar la filtración del agua en el suelo. En estas condiciones buscamos que sean suelos, para la construcción de este tipo de obra, buscamos que sean suelos impermeables, lo más impermeables posible, para que el proceso de filtración no se favorezca, ¿sí? Entonces, esta parte, esta longitud, también corresponde a la línea de frontera. Todo esto es línea de frontera. Y por último esta, ¿sí? Que es ya el contacto final entre suelo y superficie. Es decir, que la gotita que menos recorrido va a hacer, la que más rápido se va a filtrar, es la que esté en esta esquinita. Baja, se viene en esta dirección y sube. Contraria a la que puede estar por acá, ¿verdad? Sigue toda esta trayectoria. Tiene que bajar más y logra ascender a mayor distancia del elemento de contención, de restricción. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, definimos las líneas de frontera. Dibujamos las líneas de corriente de manera que el caudal o el gasto que pase por cada canal formado entre cada dos de ellas sea delta Q, ¿sí? Teóricamente ese caudal lo vamos a distribuir entre las líneas de corriente, entre cada uno de los canales. Entonces aquí está la primera línea de corriente. ¿Qué recomendaciones hay? Bueno, si usted tiene una longitud de esta base a la zona impermeable, tratar en lo posible que esa longitud quede dividida lo más equidistante posible, ¿sí? Que se generen cuadraditos
o que sean longitudes similares, para que en el trazado que usted haga, por ejemplo, la primera línea de flujo ya les indiqué cuál era, esta. La segunda, usted la traza y que pase por esa división inicial que usted hizo como un borrador, trazó una línea aquí y trató de dividirla en partes iguales, eso dependiendo de esta geometría, ¿sí? Ya les indico acá como este elemento es paralelo a la superficie impermeable, pueden seguir esa recomendación. Entonces van trazando la línea de flujo, entonces vuelve a dejar de acá a acá, dejo una distancia, puede dejar una distancia un poco mayor a la inicial. Eso también se recomienda cuando las bases del elemento de restricción no es paralela a la parte base impermeable, por ejemplo, se deja una distancia y después se incrementa esa distancia más la mitad de la distancia inicial y traza la línea de flujo. Una línea de flujo por lógica debe llevar la dirección que lleva el agua para querer traspasar o para querer filtrarse por esta masa de suelo, ¿sí? Es muy importante aplicar la lógica. Luego la siguiente línea de flujo puede ser la distancia anterior más la mitad de esa distancia, acá. Más o menos siguiendo ese criterio. Entonces ya ustedes al trazar estas líneas de flujo, ya acá no pueden trazar otra, ¿sí? Porque si trazamos otra, vamos a poner que yo diga, bueno, otra arranca de aquí, pero entonces esta parte sería una distancia muy pequeña para subdividirla de nuevo. Y la última línea de flujo va a ser la zona impermeable. Entonces fíjense que aquí buscamos que quede equidistante. ¿Cuántos canales hay aquí? Hay 1, 2, 3, 4 canales de flujo. Es un número bien que puede ir entre 3 y 5 canales, como les recomendé anteriormente. Luego vamos a dibujar las líneas equipotenciales, ¿sí? De manera que la caída de potencial hidráulico entre cada una de ellas, entre cada dos de ellas, sea la misma. Es decir, toda esta carga, que es la diferencia de altura que hay entre el nivel de agua superficial acá y el nivel de agua superficial acá, toda esa diferencia de carga es la carga hidráulica total. Toda esa carga se va a disipar a lo largo de la red de flujo, ¿sí? Aquí inicia con 10 metros. Y ella se va a disipar hasta llegar a 0 metros, ¿sí? 0 diferencia de altura. Entonces, en cada línea equipotencial, entre cada dos líneas equipotenciales, hay la misma caída de potencial hidráulico. Un delta H entre estas dos, un delta H, un delta H, un delta H, 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 hasta llegar la carga hidráulica en este punto a 0. Bien. ¿Cuántas líneas equipotenciales? Las que sean necesarias, ¿sí? 10 es un número bien. Fíjense que aquí tienen 12. ¿Por qué no 13? Si son menos de 7, ahí sí el trazado se puede hacer un poquito más complicado, ¿sí? Entre más discretos sean, entre más subdivisiones tenga la red, mayor va a ser la precisión, ¿sí? Que se obtenga. Entonces fíjense, se traza la primera, es esta, ¿sí? La primera línea equipotencial coincide con la frontera y aquí se traza una. ¿Qué trazado le vamos a dar? Un trazado curvilíneo que cuando se intercepten con las líneas de flujo generen perpendicularidad. Igual cuando lleguen aquí
a la parte impermeable. Ya aquí se asume que es roca, ¿sí? Que no hay suelo, que es roca. Entonces, ellas tienen que llegar de forma perpendicular, observen cómo llegan estas líneas, a la superficie impermeable. Y así se va a generar la malla, el trazado de la red. ¿Lo ven? Con cuadros curvilíneos, ¿sí? Lo más, cuya relación A y B, ¿qué es lo que se va a buscar de estos cuadros, muchachos? Que la relación A y B sea 1, ¿sí? Sea lo más, sea muy aproximada a 1. Bien. Bueno, y acá, pues, esa es la información. Quiero que la maneje. Las líneas equipotenciales empiezan a numerar desde el 0, ¿sí? Hasta la última línea, que en este caso es la 12. Siempre se especifican las profundidades. Por ejemplo, aquí todo el conjunto del suelo tiene 16 metros de profundidad, la zona que se está analizando, porque después acá me dicen que es impermeable. Ya acá puede estar en presencia de roca, es decir, que el lugar donde se va a desarrollar la filtración va a ser a lo largo de estos 16 metros. Es muy importante que aquí analicemos las longitudes de salida, porque vamos a estudiar varios parámetros. Observen que aquí vuelve a aparecer el nivel libre. Eso es muy importante, saber de este lado antes del elemento dónde se ubica, y después de la restricción dónde se ubica. Este análisis es fundamental para el estudio de zonas donde se va a implantar una presa de agua, un dique, una piscina, donde tengamos cargas hidráulicas significativas. O si vamos a hacer una construcción cerca de una laguna de oxidación, de un pozo a cielo abierto, todo este análisis es importante. Bien, los cálculos que se realizan en este tipo de problemas. Está el cálculo del gasto de filtración. Delta Q. Aquí aplicamos la ley de Darcy, ¿sí? Caudal es igual a K por I por A. Pero como estamos trabajando con elementos diferenciales, pues vamos a trabajar con delta Q, ¿sí? Diferenciales en caudal. Entonces ese diferencial de caudal va a ser igual a K, que es el coeficiente de permeabilidad que lo conocemos, por I. ¿Qué es I? Es la variación de carga hidráulica. ¿En qué? En la longitud que va a permear. Se va por la que va a recorrer el agua. Por A. A y B son las secciones del cuadrado curvilíneo, ¿sí? Como se los indiqué en la presentación anterior. Por 1. En este caso, ¿quién es 1? El área, ¿sí? Ok. Entonces este es I y el área. ¿Por qué? Porque vamos a asumir en todo este análisis una profundidad unitaria. Entonces tenemos la cara, una de las caras A, por la profundidad unitaria del elemento. Si NF representa el número total de canales de flujo, ya les indiqué que se recomienda que sea de 3 a 5 canales. Y el NE es el número total de caídas de potencial, que se define, ese número total de caídas de potencial se define entre cada una de las líneas potenciales. Entre cada dos líneas hay un número de caída de potencial. Tenemos que delta Q va a ser igual al caudal total entre el número de canales de flujo. Esa es la forma como voy a obtener los diferenciales de caudal. Y los diferenciales de carga hidráulica va a ser la carga hidráulica total entre el número total de caídas de potencial. Así se determina. Q es el gasto total de infiltración y H representa la carga hidráulica perdida en la zona de flujo. Eso ya se lo expliqué.
en la presentación anterior. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, vamos a sustituir, ¿sí? Delta Q es igual al caudal entre el número de canales de flujo, ¿sí? Va a ser igual, estamos sustituyendo acá en la expresión principal, va a ser igual a K por I, pero I es delta H entre B. Y delta H no es otra cosa, delta H, que la carga hidráulica total entre el número de caídas equipotenciales por A entre B, ¿sí? A entre este B, que quedó del gradiente hidráulico. Y A entre B, como estamos hablando de cuadrados curvilíneos, entonces va a ser igual a 1, porque son distancias, son equidistantes, ¿sí? Las longitudes son iguales, se busca que sean iguales para generar cuadrados. Las diferencias que hayan, no vamos a obtener cuadrados perfectos, las diferencias que hay, el mismo método y la misma, mismo método gráfico las asume, por decirlo así. Entonces, de acá, de esta expresión, despejamos caudal. Caudal va a ser igual a K, coeficiente de permeabilidad del suelo, que para eso se realiza un estudio de suelo y se determina, por H, la carga hidráulica total, que la conocemos porque es un dibujo que está dado a escala y la podemos determinar, por el número de canales de flujo entre el número total de caídas de equipotencial por 1. Y así vamos a determinar el caudal de infiltración. Así se halla el caudal de infiltración. Ese caudal de infiltración lo vamos a comparar con un valor índice que tengamos para determinar si la construcción de ese elemento y de esa restricción permite un caudal de infiltración que se acepte o no para las especificaciones requeridas, ¿sí? De la zona que se esté estudiando. Si este caudal supera lo admitido, pues simplemente se descarta la zona o se descarta el material, el suelo que se está utilizando, se profundiza la obra de la obra frontera, se profundiza, se toman medidas. A partir de la red de flujo se pueden determinar mucha información, ¿sí? Se puede obtener mucha información. Entre esta información, el gasto de infiltración, como les comenté. La presión hidrodinámica en cualquier punto, es decir, el esfuerzo efectivo en cualquier punto de la red. Lo podemos determinar. ¿Por qué? Porque tenemos información del suelo, pesos específicos por estudios que se han realizado, tenemos profundidades y podemos hallar la presión total, la presión de poros y la presión efectiva. A su vez se puede determinar el gradiente hidráulico en cualquier punto o en la zona de salida, como les expliqué en la parte 4, para determinar las condiciones de estabilidad del suelo en puntos críticos. Se puede determinar el factor de seguridad contra arenas movedizas o efecto de tubificación, así como la velocidad de descarga y velocidad de filtración en cualquier punto deseado de la red. ¿Por qué? Porque muchas veces en esta área de estudio se pueden ubicar obras civiles cercanas, ¿sí? Entonces tenemos que ver la influencia de ese caudal infiltrado sobre elementos cercanos y así determinar los niveles de seguridad de la construcción o no de esos elementos. A continuación les presento un ejercicio de redes de flujo. Gráficamente se los presento aquí. Les voy a enviar el video con la solución. Lo voy a resolver en la pizarra y se los envío, ¿sí? Para explicar a detalle. Pero quiero explicarles el enunciado. Dice, considerado un buen trazado de la red, calcular. Las condiciones de trabajo en las que vamos a definir una red de flujo. Observen, por favor. Acá está el suelo, ¿sí?
este rectángulo marrón que ustedes ven acá. De aquí hacia abajo asumimos que es impermeable, ¿sí? No vamos a analizar el efecto de la filtración del agua en la masa de suelo como tal. Este es el suelo con el que vamos a trabajar. La frontera, bueno, la frontera yo la defino como el elemento, en este caso es un elemento de concreto, ¿sí?, que está restringiendo el paso del agua hacia este nivel, ¿sí? Frontera, bueno, frontera la defino como el contacto entre el suelo y el elemento de restricción. Esto lo definí como frontera. ¿Qué es frontera? También esta línea que está acá, que es la frontera entre la carga de agua y el suelo. Y en este caso, acá también se define una frontera. ¿Por qué? Porque es el cambio entre el suelo y la superficie. Bien, vamos a restringir, vamos a almacenar agua de este lado del elemento de contención. Bien. ¿Qué dice la geometría? Bueno, que va a haber una carga de 25 metros de profundidad, una carga hidráulica, va entre ese nivel y el punto donde finaliza la obra de concreto, el elemento de concreto, hay 5 metros, que son estos 5 metros que hay aquí. El elemento de concreto tiene 35 metros de ancho, ¿sí?, en horizontal. Acá podemos ver 15 metros que hay de la superficie del terreno, que coincide con esta línea acá de suelo, es una sola línea. De aquí a acá hay 15 metros y esos 15 metros llegan a esta esquina del elemento de concreto, ¿sí? Es decir, que acá hay una pendiente que va iniciando estos 25 metros o estos 30 metros, que es todo lo que tiene el elemento. Ese punto lo unimos con este. La pendiente que existe, la pendiente de esta línea y de esta línea no es paralela, ¿sí? Para que no la vayan a dibujar como paralela. Ahí vemos que no son paralelas. Esta altura se las voy a indicar. Es menos de 25 metros. ¿Qué más? Es importante saber que el H, la carga hidráulica total, este símbolo es que aquí está la superficie del nivel de agua, ¿sí? Entonces la H sería de esta altura, si trazamos una horizontal, hasta acá. Es decir, ¿cuánto? 25 metros. ¿Por qué? Porque esta línea tiene la misma altura de esta. Bien. Entonces, en el próximo video daré solución a este ejercicio. Si ustedes quieren, lo tienen ya dibujado en una hojita blanca a la escala que ustedes deseen, pero que esté a escala. Y daremos solución a este ejercicio.